Poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará. Bien, antes de leer los primeros 11 versículos que van a ser la porción que hoy día nos corresponde, en la cual vamos a estar detenidos, quiero recordar un poco lo que hemos estado hablando hasta acá. Finalizamos el capítulo 3. Bueno, hoy día, gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de poder repasar los primeros 11 versículos del capítulo 3, recordando el llamado que Dios había hecho a Samuel, siendo ya el joven, para entregarle un mensaje, que es la segunda porción del capítulo 3, a lo que Dios quería llegar, que es lo que quería comunicar el Señor a Samuel, y era la reafirmación de un juicio sobre Elí y sus hijos. Para eso Dios le estaba hablando a Samuel, para decir o reafirmar algo que ya le había dicho en el capítulo 2 por un siervo, un varón de Dios, que no conocemos su nombre, pero sí sabemos que Dios lo utilizó para decirle que por causa del pecado de los hijos de Elí, ellos iban a morir. Y no solamente ellos, sino que toda la casa de Elí. Y para confirmar esto, dice en el capítulo 2, el varón que se presentó ante Elí, los hijos de este iban a morir el mismo día. Hasta acá nosotros solamente sabemos de que esto se cumplirá porque en el capítulo 3, ahora que estamos recordando un poquito, el Señor lo reafirma, y en el capítulo 2 también él ya había dado una sentencia final. Él había dicho que Dios había determinado, ya había decidido de que los hijos de Elí murieran. Ahora en el capítulo 3, cuando habla con Samuel, hay algo similar cuando éste le dice que no hay ofrenda, no hay ofrenda de paz, me refiero, no hay nada que puedan hacer, ningún pacto con Dios, porque ya la decisión estaba determinada. Hasta aquí nosotros llegamos al capítulo 2, Samuel le notifica a Elí lo que Dios le había dicho, a lo que habíamos comentado en el estudio anterior, de que la recepción de Elí, esperamos en Dios de que haya sido no solamente que se haga lo que tenga que pasar, sino que una aceptación en el reconocimiento de la soberanía de Dios, en decir, Jehová es, que haga lo que bien le parezca. Esperamos en Dios que haya sido esta la intención de Elí cuando recibe el mensaje de parte de Samuel. Bien, ahora el capítulo 4 vamos a ver el desenlace de esta profecía condenatoria hacia Elí. Lamentablemente, como suele pasar, el pecado no solamente afecta al pecador solitariamente, afecta también a una familia y afecta incluso a una nación completa. El caso es que en el capítulo 4, el juicio que venía sobre la casa de Elí venía en complemento también a una destrucción en batalla al mismo pueblo de Israel. De hecho, me voy a adelantar brevemente un poquito solamente para reafirmar la idea, no para hacer spoiler, pero este mismo día que fallece los dos hijos de Elí, también mueren más de 34,000 israelitas y además muere Elí. Ahí ya les di el spoiler completo, pero la muerte de Elí la vamos a ver Dios mediante el próximo estudio. Pero para poder reafirmar esta idea de que el juicio que viene al pecador no siempre viene solo, quiere decir que somos uno en Dios y nuestras decisiones afectan también lamentablemente a los que nos rodean, familia, nación. Así que vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4 para introducirnos ya de lleno a esta porción de la palabra de Dios, deteniéndonos en primer lugar en un primer renglón, en el versículo número 1 del capítulo 4, donde dice, y Samuel habló a todo Israel. De aquí nosotros ya vamos a desprender una enseñanza poderosa para nuestra vida que va a reafirmar lo que vimos la semana anterior o el estudio anterior en el capítulo 3, verso número 20 y 21, donde nosotros vemos
a un Samuel ya aplicando o trabajando en el ministerio. ¿Se acuerdan cuál fue la expresión utilizada en el capítulo 2, verso 12, para que lo puedan ir revisando en sus Biblias? O en el mismo capítulo 3, verso número 1, ¿cuál era la condición espiritual en la cual se encontraba Israel? No había un conocimiento de parte de Dios. Lamentablemente Elí, y hablábamos en la mañana, podría haber tenido cierto temor de parte de Dios, cierto conocimiento también de parte de Dios, pero no había una expansión del reino de Dios en medio de Israel. No había una predicación activa de la palabra de Dios en el pueblo de Dios. Esto es inconsecuente muchas veces. Decimos ser el pueblo de Dios, pero ni conocemos al Dios al cual profesamos nuestra devoción. En Israel no había esta comprensión. Para que nosotros recordemos, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el periodo en el cual se está desarrollando esta historia todavía es el periodo de los jueces. Todavía está en este momento donde Israel sufría a manos de sus vecinos, en este caso van a ser los filisteos, por causa del pecado de idolatría al cual Israel caía, en el que despreciando a Dios se volvía a los dioses ajenos, los dioses cananeos, y por lo tanto Dios los entregaba a los mismos dioses. Incluso en algunos comentarios pude observarle que teólogos creen que el periodo en el que se está desarrollando esta historia es a finales del periodo de liderazgo de Sansón. Recuerden que en los jueces, Sansón muere en el capítulo 16 de los jueces, si no me equivoco, 18, perdón. Muere Sansón y de allí salta a los capítulos 19, 20, 21, salta en un retroceso de la historia, contando lo que pasó al principio de la muerte o una vez muerto Josué. Y comienza a contar cómo la tribu de Benjamín, ocurre esto, con la tribu de Dan, ocurre esto otro, que están conquistando territorios, pero eso fue previo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en línea cronológica lo que pudiese estar pasando, podría ser, se cree, de que es cuando Sansón o bien fue capturado o fue muerto. Ese es el periodo en el contexto histórico en el que se está desarrollando esta historia. Por eso después vamos a ver también que todavía Israel pelea con los filisteos, que fue el periodo en el que Sansón dejó, el periodo histórico en el que Sansón dejó el liderazgo. No había gran conocimiento. Teniendo esto en mente, periodo de los jueces, poca enseñanza de la palabra de Dios, poco conocimiento de la palabra de Dios, y en medio de esta oscuridad, de esta falta de iluminación de parte de las Escrituras, de parte de la predicación de la palabra de Dios, sale este nuevo profeta de Dios que es Samuel, y dice el texto en la primera línea, habló a todo Israel. Comenzó a enseñar, comenzó a exhortar, comenzó a corregir lo que el pueblo estaba haciendo mal. Pero en el capítulo 3, versos 20-21, ¿quién lo puede leer, por favor? Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció a Samuel, que era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel hablaba a todo Israel, continúa el capítulo 4. Pero en esa idea, ¿en qué? Que Samuel, siendo joven, siendo llamado por Dios, comenzó a predicar la palabra a todo Israel. Comenzó a exhortar a Israel, a enseñar a Israel, acompañado de un testimonio. Dice que todos reconocieron de que él era profeta de Dios. ¿Cómo? ¿Porque hablaba solamente? Es fácil hablar. Es fácil decir cosas bonitas para que los demás crean. Lo que es difícil es dar testimonio a los demás de que realmente somos hijos de Dios. Como en el caso de Samuel, de que era un profeta de Dios. No solamente por lo que hablaba, sino cómo vivía. Incluso más adelante en el texto, en el capítulo 8, cuando el pueblo de Israel solicita a un rey, dice, sabemos de que eres siervo de Dios, pero tus hijos no, le dicen lamentablemente a Samuel. Cometió algún pecado similar al de Elí. No vamos a entrar en eso ahora, solamente estamos destacando de que el pueblo reconoció el testimonio de Samuel como un siervo legítimo de Dios.
Decir y no hacer. ¿Saben dónde está esa conjugación de frases o de palabras? Decir y no hacer. Mateo capítulo 23, verso 3. El Señor Jesús, exhortando a sus discípulos, le dice: obedezcan o escuchen a los fariseos por lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no practican lo que enseñan. Ellos hablan, pero no hacen. Decir y no hacer fue parte o fue la razón por la cual Cristo confrontó a los fariseos. Cuando Cristo les dice, escribas y fariseos, ¿qué cosa? Hipócritas. Porque no practicaban lo que estaban enseñando. Fue la razón por la cual Cristo realmente los confrontó en público, los exhibió en público, porque diciendo ser hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo, servían al Dios de este mundo. Eran hijos de Satanás, literalmente Dios los llamó. Hacían la voluntad de su padre, el diablo. Fue la única razón por la cual Dios realmente los expuso. Porque eran hipócritas en lo que estaban diciendo versus lo que estaban haciendo. Ya ahí hay una pregunta para nosotros. ¿Hacemos y decimos o solo decimos? Mis queridos, es la razón, recuerda esto, es importante, es la razón por la cual ellos fueron exhibidos, fueron confrontados. Es la razón por la cual Dios dijo, no son siervos de Dios, son hijos del diablo y hacen la voluntad del diablo su padre. ¿Somos hipócritas? Lamentablemente, en esta pregunta muchas veces conviene callar. No porque no queramos decirlo, sino porque nos avergüenza decirlo. Somos buenos para hablar, somos buenos para decir, pero ahí cuando nos toca practicar lo que estamos enseñando. Este es un llamado de atención para nosotros los que enseñamos. Las tías de escuela dominical con los niños, el pastor que está predicando, pero también para cada uno de los que está sentado. Sobre todo los que dicen ser hijos de Dios, a todos sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Cuidado, porque desde el momento en que tú dices que eres hijo de Dios, los ojos del mundo están puestos sobre ti. Y lo que tú hagas va a glorificar a Dios o lo va a deshonrar. Va a exaltar al Dios que tú estás profesando, al Dios que estás exaltando supuestamente, y va a honrar tu estilo de vida, o al revés, lo va a deshonrar. ¿Cuál es la forma en la que vivimos? Otra cosa importante en esta pequeña porción del verso número 1 del capítulo 4. Habló Samuel a todo Israel. Mis queridos, ya lo dijimos anteriormente en el capítulo 2, verso 12, capítulo 3, verso 1, no había enseñanza, no había conocimiento de la palabra de Dios, había una oscuridad en el pueblo de Dios inmensa, que ni aun los hijos de Elí conocían a Dios. El hijo del profeta, el hijo del sacerdote, los hijos del sacerdote, ni aun ellos conocían de la palabra de Dios. Había una oscuridad en cuanto al conocimiento, pero sabes, en el mundo hay oscuridad. Nosotros vivíamos en oscuridad, pero Dios en su gran misericordia nunca va a permitir que esa oscuridad permanezca para siempre, menos en su pueblo. El verso número 1 debiese ser motivo de alegría, de gozo, de ánimo para nosotros, porque es la muestra de que Dios no permite que la oscuridad permanezca para siempre. Es la luz de Dios resplandeciendo en esa pequeña frase. Habló Samuel a todo Israel. Cuando ausentaba la enseñanza, cuando no había realmente enseñanza de Dios, Dios resplandeció su luz por medio de su siervo. Hay una expresión que la iglesia reformada hemos abrazado que dice post tinieblas lux. ¿Saben esa, verdad? ¿Saben lo que significa esa frase? Después de las tinieblas, la luz. Puede existir tiempos en que la iglesia misma pase por periodos oscuros, hermano. Nuestra vida puede pasar por tiempos de oscuridad, que hemos cerrado nuestros oídos a la enseñanza divina, que la comunión con Dios se ha perdido por causa de nuestro pecado.
Y la oscuridad puede reinar y muchas veces no sabemos dónde ir. Pero eso no va a ser para siempre, mis queridos. Dios tiene misericordia y por eso ha enviado a su Hijo en primer lugar a morir por nosotros en la cruz, para que desde esa luz, bendita luz que es Cristo el Señor, resplandezca en nuestros corazones para siempre. Y si las tinieblas en algún momento quieren posarse sobre nosotros, el Señor es misericordioso para darnos la luz del Espíritu Santo que nos dará el entendimiento que tanto necesitamos. Las tinieblas no permanecen para siempre, queridos. Después de las tinieblas viene la luz. Y esta pequeña frase, hermano, tan corta en el versículo 1, nos da tanta fuerza, tanto ánimo, porque reconocemos de que Dios no nos ha abandonado. No ha dejado solo a Israel a pesar de 400 años del periodo de los jueces. En ese tiempo Él levantó una y otra vez hombres fieles, mujeres fieles que le glorificaban, que le servían, que levantaban al pueblo en victoria. Porque el Señor no nos ha abandonado. El Señor es misericordioso y permanece fiel por causa de su nombre. Luego el texto de decirnos ya que Samuel estaba hablando, enseñando, exhortando, animando, muchas veces también instruyendo al pueblo, profetizando a Israel, nos dice en qué se encuentra el pueblo, en qué parada está Israel después de todo esto. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo por 4,000 hombres. 4,000 israelitas han muerto en este enfrentamiento que tuvieron con los filisteos. Y continúa el verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová de delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los hijos de Elí, estos grandes hombres de Dios, ¿cierto? Los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Nos detenemos un poquito. En primer lugar, la guerra que se establece entre Israel y los filisteos, decíamos que ya se había desarrollado en los tiempos de Sansón, y también es aquí donde en el libro de los jueces nos dice que los filisteos gobernaban sobre los israelitas, los tenían oprimidos. ¿Por qué razón? Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, pero reafirmamos Deuteronomio 28-25, donde Dios mismo le dijo a Israel que en el pueblo la tierra que Él les entregaría, Él iba a cuidar de su pueblo a menos que Israel se fuera en pos de dioses ajenos. Siendo así, Dios los entregaría en manos de sus enemigos. Y fue justamente lo que ocurrió. Israel entregó su corazón a los dioses cananeos. Y Dios una vez más los dejó ir con estos dioses, recibiendo sobre ellos toda la condenación de sus actos. Pero ellos ya estaban advertidos, Deuteronomio 28-25, que esto sería así. Por lo tanto, cuando los ancianos se reúnen en un consejo en Israel, después de haber muerto 4,000 israelitas, ellos llegan a una conclusión correcta. Ellos dicen, ¿por qué Dios nos ha entregado? ¿Por qué Dios nos ha hecho esto? Ellos saben que es Dios el que ha permitido que esto ocurra. Ellos saben que es Dios el que ha permitido que los 4,000 israelitas que han muerto significaron la derrota en esa batalla. Ahora, el hecho de que ellos lleguen a una conclusión correcta no quiere decir que sus decisiones van a ser las correctas. ¿Por qué lo decimos? Porque inmediatamente después de decir por qué Dios ha hecho esto, reconociendo la soberanía de Dios en su vida, toman una decisión al decir, tomemos el arca y llevémosla a la batalla.
Hermanos, nunca esto había ocurrido. A pesar, y aquí vamos a hacer un paréntesis, que creo yo que esta fue la razón por la cual los israelitas tomaron esta mala decisión. En los tiempos de Josué, nosotros vemos que cuando conquistaron Jericó, el Señor les dijo que cuando rodearan la ciudad para que los muros cayeran, llevaran el arca del pacto en estas vueltas que daban alrededor. Pero nunca el arca estuvo involucrada en medio de las batallas. De hecho, si ustedes recuerdan la historia de Jericó, Israel no hizo absolutamente nada, sino solamente obedecer a Dios, dar la vuelta por alrededor de los muros de Jericó y luego gritaron a gran voz y los muros cayeron. No fue obra de mano de hombre, fue obra de Dios. El Señor fue el que obró y el arca en sí estaba representando la presencia de Dios, pero el arca no era Dios. Y los israelitas a lo mejor trataron de emular este acontecimiento en los tiempos de Josué, pero ahora en los tiempos de Samuel. Llevemos el arca para que el arca nos proteja. ¿Podría esta caja realmente liberar a Israel? Estaban con un corazón corrompido y estaban imitando la acción de los otros pueblos paganos, creyendo de que su Dios se podría representar por medio de alguna imagen, en este caso una caja, que era el arca. El arca, para solo contextualizar, mis queridos, el arca es una caja de madera bañada en oro con 2 barras a los lados para ser transportada exclusivamente por los levitas, y solamente una tribu de los levitas podían llevar el arca. Y el arca no podía ser expuesta. El arca, cuando se desarmaba el lugar santo, el lugar santísimo, debía ser cubierta con esas telas y allí podía ser transportada. Nadie la podía ver, nadie la podía tocar, porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y dentro del arca dice el texto que Moisés colocó las tablas de la ley y además se colocaron porciones del maná. Eso estaba dentro del arca. Pero allí esa arca, a pesar de lo bello que representaba, que era la presencia misma de Dios, el arca no era Dios. Entonces vemos a Israel que teniendo una conclusión correcta, que era Dios el que estaba moviendo todo y que los había entregado en manos de sus enemigos, llegan igual a una conclusión incorrecta. Llevemos el arca a la batalla, como si el arca fuese a pelear por ellos. El arca, y entendámoslo como lo trato de explicar, era simplemente una caja de madera bañada en oro. Era la representación de Dios, no era Dios. Llegaron a una conclusión correcta, pero la decisión fue incorrecta. Lamentablemente hoy día como iglesia nosotros cometemos muchos errores similares. Creemos que por hacer cosas o vamos a agradar más a Dios, Dios nos va a cuidar más. Vamos a la iglesia para que nos vaya bien. Leamos la Biblia claro, como un amuleto, leamos la Biblia para que el Señor nos bendiga durante el día. Y sacamos esos pan diarios y leemos el versículo y nos vamos con el corazón gozoso porque leímos un versículo. Pero si ese versículo no tuvo impacto, no fue meditado, no fue atesorado en la presencia de Dios, fue solamente un texto. Al igual que el arca, era solo una caja. Mis queridos, hoy día celebramos Santa Cena. Y algunos dicen, vamos a celebrar Santa Cena para que nos vaya bien el resto del mes, hasta que nos toque Santa Cena de nuevo, para ser santos, porque es la Santa Cena. Mis queridos, estos son representaciones de un pacto que Dios ha hecho con nosotros. El pan no es literalmente el cuerpo de Cristo, es el símbolo del cuerpo partido por Cristo. A veces en la iglesia nos encontramos con amuletos eclesiásticos. Es fácil condenar a Israel y decir, pero ¿cómo pensaron que el arca los iba a ayudar? Pero nosotros a veces pensamos que los rituales que hacemos diariamente sí nos ayudan. Pero si esos rituales realmente no tienen un sentido espiritual profundo en nuestra vida, no sirven de nada.
Y estamos actuando igual que estos israelitas y a su vez los israelitas estaban actuando igual que los filisteos, como paganos. El arca es traída por los mismos hijos de Elí. El capítulo 4, el verso 13, si alguien me puede ayudar, de ahí mismo de Primera de Samuel. Uh-huh. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre... Ahí nomás, para no adelantarnos tanto, hoy día no llegamos al 13, pero quería apuntar en esta dirección. Elí se encontraba sentado, él ya estaba viejo, ciego, él estaba sentado esperando noticias no de sus hijos, sino del arca. Lo que yo puedo entender de acá es que tal vez Elí ni siquiera estuvo de acuerdo con que el arca fuese sacada de allí, de Silo, o Silo. Es más, si nosotros avanzamos hasta hasta el verso número 11, dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fineas. El arca fue tomada, lo vamos a ver pronto, pero quería avanzar hasta acá porque desde aquí en adelante el arca nunca más volvió a Silo. Nunca más el arca pudo estar en ese lugar. Elí, entiendo, no quiso que esto saliera, pero el capítulo 2, verso 25 también nos da a entender que los hijos de Elí eran porfiados, eran obstinados, hermano. Ellos tomaron, a pesar de todo, tal vez su padre le habrá advertido que eso no era correcto, a pesar de esto el arca sale de allí. Y como les anticipaba, nunca más vuelve. Es más, y me adelanto un poquito, luego lo retomamos, el arca es tomada por los filisteos, hermano. O sea, realmente la decisión que ellos tomaron, que el pueblo de Israel, los ancianos del pueblo de Israel tomaron, fue errónea, fue equivocada. Y acá yo les hago una pregunta. Partimos diciendo, y le tiramos muchas flores a Samuel diciendo, él hablaba a todo el pueblo. Por fin se levantó un profeta, por fin se levantó un verdadero siervo que enseña al pueblo de Dios. Entonces la pregunta que surge, bueno, si Samuel estaba hablando a todo Israel, ¿cómo ellos toman este tipo de decisiones? Si se le está hablando nuevamente, la luz de la enseñanza de la palabra de Dios está encendiéndose otra vez en Israel. ¿Cómo llegan a tomar esta decisión de sacar el arca de un lugar santo que Dios nunca le ha llamado a que esté en medio de la batalla? Y ahí la respuesta que surge solamente, hermanos, es que podemos estar escuchando la enseñanza de Dios por años y aún así despreciar su mensaje. Podemos venir todos los domingos a escuchar de la palabra de Dios. Y mis queridos, no es vanagloria, pero si algo yo me he dedicado es a enseñar exclusivamente la palabra de Dios. He tratado de no irme por las ramas ni contar muchas anécdotas personales, no porque no tenga algo interesante que decir, sino porque necesito que la palabra de Dios sea predicada, porque entiendo que eso es lo realmente valorable. Pero si en el corazón de cada uno de nosotros que estamos escuchando de la palabra de Dios realmente no hace impacto en nuestro corazón, ¿de qué sirve venir todos los domingos a escuchar o en mi caso a hablar de la palabra de Dios? Podemos sentarnos ahí y tener nuestro libro de apuntes y podemos estar con los oídos y los ojos atentos a la predicación, pero si saliendo de acá esa predicación no hizo impacto realmente en mi vida, fue solamente una conversación inútil. No tuvo efecto en mi vida realmente. Si no hemos escuchado la voz de Dios como hablábamos en la mañana, si no hemos prestado atención a la voz de Dios, mis queridos, lo que se puede estar hablando, lo que se puede estar enseñando, pasa como el viento. O como esa anécdota que contamos hace un par de semanas atrás, entró por una oreja y salió por la otra. No es más que eso. En estudios anteriores yo les decía, mis queridos, es tiempo de comportarnos como el ejemplo que nos deja Samuel. Siendo un joven, pero que Dios llamó, él dispuso su corazón para servirle.
Y no solamente mirar a Samuel como aquel muchacho joven de historia bíblica al cual a veces admiramos, como a David o a tantos otros. Dejar de pensar en estos personajes solamente como una historia más que se le cuenta a los niños en la escuela dominical. Y que nosotros como adultos decimos, oh, cómo me gustaría ser como ellos. Dejar de mirar a estos personajes así y comenzar a comportarse como ellos lo hicieron, porque por eso están estos ejemplos acá. No para que los admiremos, sino para que digamos, se puede. Eso es lo que dice la Escritura. Todos los relatos que aquí se nos cuentan es para que nosotros tengamos ejemplo de que hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, pecadores igual que yo, pudieron glorificar a Dios. Así también nosotros podemos hacerlo. Pero para eso hay que disponer nuestro corazón realmente, no solo a escuchar con los oídos físicos, sino con los oídos espirituales, dispuestos a hacer algo con lo que estamos escuchando. Dispuestos a poner manos a la obra. Dispuestos a trabajar, a servir, hermanos. Eso realmente es lo que hay que hacer. No solamente escuchar. Agradezco a los que escuchan. Pero si de aquí a que cruzan esa puerta lo que escucharon no ha impactado sus vidas, no ha servido. Avancemos. Sigue el texto en el capítulo 4, verso 5 en adelante. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, a tal manera que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Paramos ahí un momento. En primer lugar, los gritos que los israelitas estaban levantando era con la idea de que el arca iba a marcar la diferencia en esta batalla. En Números capítulo 10, verso 35, hay un grito de júbilo también de parte de Israel, donde Moisés mismo con Aarón animan al pueblo a levantarse en armas para ir en contra de sus enemigos, donde Dios cuida de su pueblo y les da victoria, lo que provoca el gozo y el ánimo que ellos estaban sintiendo. Yo les dije al principio, en los tiempos de Josué, capítulo 6, el arca es utilizada o es el acompañamiento de la vuelta que tuvieron que dar alrededor de los muros de Jericó. Pero en Números capítulo 10 se está hablando acerca de una batalla que se está desarrollando que anima al pueblo. Lo que nosotros vemos acá es la conjugación de todo esto, donde al creer que el arca iba a actuar igual que en los tiempos de Josué, ellos se animaron y gritaron para poder levantarse en armas como en los tiempos de Moisés. Es decir, ellos creyeron que volvieron a los tiempos antiguos, cuando el Señor estaba con ellos, cuando el Señor les acompañaba. Cuando preparaba esta porción, yo no podía evitar recordar en los tiempos de Nehemías, cuando los más viejos vieron la reconstrucción de los muros, del templo. Ellos lloraron, por una parte en gozo porque esto se había culminado, pero posteriormente decían, no son igual a los tiempos de Salomón. No es lo mismo cuando nosotros éramos jóvenes. A veces vivimos en el pasado y los israelitas están viviendo aquí en el pasado, en que el arca, como en los tiempos de Josué, iba a ser la que les iba a dar la victoria, o como en los tiempos de Moisés, estos gritos de júbilo iban a animar al pueblo para vencer a sus enemigos. Creyendo que en los tiempos de Josué y Moisés, que habían sido los últimos grandes líderes que el pueblo había tenido, ellos iban a tener la victoria en la actualidad. Vivimos a veces del recuerdo, ¿o no? Esta iglesia tenía como 100 miembros. Teníamos como 40 niños, como 30 jóvenes. Nos pasa, ¿cierto?
Y creemos que por vivir del recuerdo, el Señor nos va a bendecir hoy día. Creemos que las glorias antiguas van a repetirse solamente porque sí en los tiempos actuales. Pero ¿dónde está la dependencia verdadera en el Señor? Ahora, el grito de júbilo que los israelitas levantan es extraño. Porque si ellos hubiesen entendido realmente que el arca representa la presencia de Dios, ellos no hubiesen actuado o no hubiesen respondido de esta forma. ¿Cuál hubiese sido la forma correcta? Con temor. Cuando la presencia de Dios se manifestó en Israel, en el monte santo de Dios, el pueblo le dijo a Moisés, anda tú a hablar con él porque nosotros vamos a morir. No fueron capaces de resistir la presencia de Dios. Isaías 6, cuando se ve frente a una pequeña manifestación de la presencia de Dios, él dice, ¡ay de mí que perezco! ¿Se dieron cuenta quiénes son los que hacen esa expresión aquí en el texto que acabamos de leer? ¡Ay de nosotros! Son los filisteos. De alguna manera los filisteos tenían mayor comprensión de la presencia de Dios en medio de la batalla que el mismo pueblo de Dios. Los filisteos comprendieron mejor que los israelitas que si Dios intervenía, esto no era motivo de gozo, era motivo de temor. Es que no conocían verdaderamente a Dios. No sabían lo que estaban haciendo. Actuaron peor que los mismos filisteos. Actuaron peor que el mismo pagano. Los filisteos mostraron mayor temor que los mismos israelitas. Mayor reverencia que los mismos israelitas. Y por último, los filisteos, el temor que provocó el arca allí, si bien es ignorante el temor que ellos tienen, porque al igual que los mismos israelitas, ellos creían que era Dios el que estaba ahí por medio del arca. Recuerden que es la representación de Dios en medio de su pueblo, pero no es Dios. Y ellos creían, los dioses vinieron, están aquí, los mismos que los israelitas creían, los dioses los estaban acompañando. Pero hay algo, se puede rescatar muchas cosas, pero hay algo que a mí me llama la atención. Ellos hacen mención de Egipto. ¿Saben cuántos años pasaron desde Egipto hasta ahora? 400 años por lo menos. 400 años, hermano. Y todavía los pueblos cananeos sabían que Jehová había librado con mano fuerte a su pueblo Israel del poder de los egipcios. Con plagas. A veces preguntamos por qué Dios hizo lo que hizo en Egipto. A veces algunos cuestionan y dicen, Dios es cruel. ¿Cómo pudo haber traído tanta plaga a los egipcios en aquel tiempo? Una, fue el corazón duro de Faraón, el que provocó esto. Y en segundo lugar, fue para la gloria de su nombre. Imagínate 400 años después todavía se estaba hablando de lo que Dios había hecho. Imagínate 6000 años después, hoy día, todavía se habla de lo que Dios hizo en Egipto con Israel. Por lo tanto, la razón por la cual Dios hizo lo que hizo es para lo que nosotros tenemos que hacer todo lo que hacemos, para la gloria de Dios. Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, lo hizo por amor a su pueblo, pero para gloria de su nombre. Y aquí es la prueba de eso, que aún los filisteos que estaban peleando con los israelitas no podían negar que era Dios mismo el que había sacado a su pueblo de Egipto. Y esto repercutía aún en sus oídos y provocaba todavía temor. Aún estaba el temor en medio de los filisteos, por lo que Dios había hecho 400 años atrás. Esto habla bien de Dios. Él sabe mantener su nombre. Chile hoy día tiene historia como país de 200 y algo de años, ¿cierto? ¿Alguien sabe algo que pasó hace 100 años atrás? ¿Tenemos algún conocimiento de 200 años atrás?
Imagínense saber algo de 400 años atrás. Poco y nada. Muy poco. ¿Alguien sabe de los dioses que habían acá en Latinoamérica hace 400 años atrás? Lo que nos cuentan los libros de historia, pero ¿realmente han sabido algo poderoso de esos dioses? Motivo para pensar. Sigamos adelante, verso 9 hasta el 11. Los filisteos, recuerden el momento exacto. Los filisteos, con gran temor en su corazón, el arca había llegado al campo de batalla. Ellos tuvieron esa reverencia incluso mayor que los mismos israelitas en decir perecemos. Pero el verso 9 hace un cambio rotundo en la actitud de estos. Dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada uno a sus tiendas. Y fue hecha gran mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Murieron 30,000 hombres, más los 4,000 que habían muerto previamente, son 34,000. Y yo les anticipaba, más los 2 hijos de Elí y posteriormente Elí también, en el verso 18. O sea, gran mortandad. Realmente una gran mortandad en Israel, a pesar de lo que se creía. Ahora, el cambio que hay en los filisteos es importante de destacar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo opera de esta misma manera. Es un llamado al esfuerzo humano, al logro personal. Los filisteos dicen, vamos, sean valientes, sean hombres, es lo que les están diciendo. Están ahora los dioses de los israelitas, pero recuerden que ellos nos han servido por harto tiempo. Acuérdense que en los tiempos de Sansón, los mismos de la tribu de Dan, de la tribu que pertenecía a Sansón, le dice, ¿por qué has traído a los filisteos para acá? ¿Acaso no sabes que ellos nos gobiernan? ¿Recuerdan? Los filisteos estaban sobre los israelitas, entonces ellos dicen, no queremos perder nuestro puesto de autoridad, que ellos nos sigan sirviendo, por lo tanto, esfuércense. Es lo que están haciendo, entonces, es un llamado a este esfuerzo humano. Hoy día, ¿lo han escuchado? Vamos, esfuérzate que se puede. Tú puedes. Tú eres capaz. Tú lo puedes lograr. Y estamos dejando que nuestra voluntad, que nuestras capacidades sean las responsables de los logros que podemos llegar a obtener. Ahora, quiero abrir un paréntesis solamente. El hecho de que los filisteos hayan vencido a los israelitas en esta ocasión, no estamos avalando este impulso al logro personal, al esfuerzo humano. El hecho de que ellos hayan vencido es simplemente de que Dios había determinado que los israelitas fueran entregados en manos de sus enemigos. Como lo anticipamos anteriormente, Deuteronomio 28 ya les había advertido, si ellos no entregaban su corazón a Jehová y se desviaban a los dioses paganos, ellos iban a ser entregados a sus enemigos. Por lo tanto, es el cumplimiento de la voz de Dios, de la voluntad de Dios, y no el esfuerzo que los filisteos estaban mostrando. De hecho, Salmo 127:1 dice que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Primera de Corintios 19:12 dice, esfuérzate. Y después dice, y haga Jehová como bien le parezca. Es Dios el que tiene el control de todo, mis queridos. No fue el esfuerzo personal de cada uno. Es más, nosotros podemos llegar a cumplir nuestras metas, a cumplir nuestros sueños, pero esto no garantiza ni el éxito ni la felicidad. Cuando nosotros nos motivamos a nosotros mismos y nos esforzamos por nuestros medios para conseguir lo que yo creo que necesito,
y a pesar de que lo llegue a conseguir, eso no va a garantizar el verdadero éxito, sino es Dios el que está obrando a favor de mí. Yo puedo decir, quiero estudiar tal cosa, concluir esa profesión y a pesar de eso no ser feliz, no ser exitoso, a pesar de que logre todo en este mundo. Si Dios no ha impulsado esa obra en mí, sino es Dios el que ha puesto realmente esa meta en mí, de nada sirve. Por lo tanto, el esfuerzo personal y al llamado a la autosuperación que están haciendo los filisteos acá, no les va a garantizar el éxito a pesar de que hayan ganado la batalla. A pesar de que hayan tomado el arca del pacto como rehén. A pesar de eso, no les garantizó el éxito en absoluto. El arca es tomada entonces por primera vez por un pueblo gentil. Nunca antes había ocurrido, pero lamentablemente sí va a volver a pasar. Sí se va a repetir esta triste historia. El arca sí va a ser tomada nuevamente en los tiempos de Nabucodonosor, por ejemplo. El templo va a ser destruido y el arca va a ser tomada junto con todos los tesoros que el templo sostenía. Pero esta es la primera vez que ocurre un acontecimiento así. De allí el dolor, la aflicción que él iba a mostrar más adelante. El hecho de que el arca haya sido tomada, que el pueblo haya sido vencido, los sacerdotes hayan sido asesinados, lo único que ha llevado es que el nombre de Dios sea blasfemado. El pueblo de Dios ayudó a que el nombre de Dios sea blasfemado. Primero, el arca nunca debió haber salido de allí. Dios nunca garantizó que el hecho de que el arca estuviese en la batalla, ellos iban a ser victoriosos en esa pelea. Nunca se les había llamado, nunca se les dijo que si el arca les acompañaba, la victoria era de ellos. Fue una idea de ellos personal, un amuleto, literalmente, que ellos utilizaron. Y el hecho de que los hijos también de Elí hayan muerto marca también el cumplimiento de las profecías hechas en el capítulo 2 del 27 al 36 y al capítulo 3 con Samuel verso 11 al 14. Realmente es Dios mostrando que tiene el control a pesar de que no lo parezca. Son los hijos de Elí el cumplimiento de la voluntad de Dios y la manifestación de que todo está bajo su control. Porque Dios ya había advertido que estos dos muchachos iban a morir juntos. Dios ya sabía que esta pelea iba a ser perdida. Por lo tanto, podemos descansar en que Dios tiene el control. No utilicemos los recursos eclesiásticos como un amuleto más, porque eso no nos va a garantizar la aprobación de Dios. No busquemos el esfuerzo propio, sino que busquemos la voluntad de Dios, porque a pesar de que logremos nuestros sueños, eso no va a garantizar realmente el éxito ni tampoco la felicidad. Para concluir, mis queridos, 6 ideas con respecto al estudio de hoy. En primer lugar, el buen testimonio es fundamental. Recuerden, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no solamente hay que decir que somos cristianos, sino que también debemos parecer cristianos. En segundo lugar, tu condición espiritual va a influir también en tus decisiones. El hecho de que el arca saliera de Silo quiere decir que fue una mala decisión que el pueblo de Israel tomó, pero también marcó o mostró la mala condición espiritual en la cual ellos se encontraban. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos en una mala situación espiritual, nuestras decisiones también van a ser influenciadas por esa mala condición espiritual. De allí radica la importancia de lo que hablábamos en la mañana. Si tienen duda, pregunten. Hablen con otros hermanos, siervos que puedan ayudarles. No teman a preguntar. El Señor se revela por medio de su palabra y también puede utilizar a vasos de barro, comunes y corrientes como nosotros, para llevar un mensaje claro a la persona que lo necesita. En tercer lugar, los amuletos eclesiásticos no son bíblicos. Nada de lo que nosotros podamos hacer va a marcar el favor de Dios hacia nosotros. Ni que vengamos más a la iglesia, ni que vengamos menos a la iglesia.
Con esto no digo que no vengan más. Estoy diciendo que no por venir más va a ser más espiritual. Cuarto, puedes estar escuchando la enseñanza bíblica por mucho tiempo y aún así rechazarla. Podemos estar enseñando la palabra de Dios pura y práctica para nuestra vida. Y aún así podemos estar cerrando nuestros oídos espirituales. Por lo tanto, escuchemos lo que Dios nos trae todos estos días, domingo tras domingo, las veces que nos conectamos también en los tiempos de oración. Escuchemos que Él tiene para mi propia vida y cómo puedo edificar también mi iglesia. Quinto, podríamos estar actuando igual o aún peor que los incrédulos. Los filisteos y los israelitas, siendo pueblos distintos, actuaron igual. Y aún más, los filisteos con mayor reverencia que los mismos israelitas. A veces nosotros como cristianos dejamos mucho que desear y nos comportamos igual que un incrédulo, o incluso peor. Y por último, el ánimo personal, aunque traiga los logros que estamos buscando, no van a garantizar ni la felicidad ni el éxito, mis queridos. Recuerden que si Dios no es el que nos está guiando, si no es Dios el que está edificando la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Que el Señor les bendiga, mis amados. Admirable.